para nosotras no hay Endomarch sin Toñi. A Toñi creo que la conocéis la mayoría. Toñi es bióloga, es embrióloga y además es directora y fundadora de ONET. A mí me gusta mucho esto de Atelier del Bienestar, me encanta. O sea, es que está acertado como al 100%. ONET es pues un centro, digamos, que está especializado en salud integral de la mujer, ¿vale? Ellas se encargan de ver todo el tema de salud hormonal y de fertilidad, con lo cual conocen muy bien lo que es el tema de la endometriosis, Toñi principalmente. Así que, nada, chicas, os dejo con ella, que tiene mucho que decir, tenemos mucho que escucharle y mucho que aprender. Toñi, cuando quieras. Muchísimas gracias. Yo espero poner un poco de luz hoy, esa es la intención. He puesto este título porque, pues, a ver, lo que todos pensamos es que la endometriosis es, o lo que muchos profesionales, incluso mujeres pacientes piensan, es que la endometriosis es una enfermedad ginecológica. Entonces, lo que yo quiero hablar hoy es qué es de verdad la endometriosis. O sea, es un problema ginecológico, pero además hay un universo alrededor de él. Y eso, de ese universo es de lo que quiero hablar. Bueno, soy bióloga, embrióloga, en fin, ahí os dejo un poco lo que he hecho, análisis clínicos, nutrición ortomolecular, naturopatía, suplementación, másters, un montón de cosas. Y a mí obviamente la formación es importante, pero también la experiencia, ¿no? Ya son 18 años que estamos en esto y trabajando por y para la mujer. Mi definición de endometriosis no es solo que hay un tejido fuera del útero muy similar al endometrio, sino que es una enfermedad inmunológica que depende de los estrógenos, que es una enfermedad inflamatoria y que no es solo una enfermedad de origen hormonal. O sea, no solo es un tema de estrógenos, implantes y tejido similar al endometrio, sino que hay muchísimo, y ahora es lo que os quiero explicar, hay muchísimo, muchísimo más detrás. De las mujeres que vienen a consulta por problemas de fertilidad, el 40% tienen endometriosis. Es un porcentaje muy alto. Y tenemos que tener en cuenta varios nombrecitos que tienen que ver con nuestro sistema inmunológico y que generan a su vez inflamación, porque los principales factores implicados son interleuquinas, la 1, la 6 y la 8, que son proinflamatorias, el TNF-alfa, que es también proinflamatorio, interferón, y luego los macrófagos, linfocitos T reclutados. Todo esto tiene que ver, en palabras normales, con el sistema inmunológico. En realidad, se piensa que sabemos mucho de la endometriosis. Yo, cuanto más estudio, más me doy cuenta de menos sabemos. Entonces, aún nos queda muchísimo, esa parte positiva, aún nos queda muchísimo por descubrir. Y eso solo va a ir a favor nuestra, o sea, para que ahora o dentro de 10 años o de 20 las mujeres puedan vivir con una mejor calidad de vida. Bueno, enfermedad sistémica, multifactorial, como he dicho, no solo ginecológica y no solo implantes. Puede estar en cualquier lugar, yo creo que esto ya lo sabéis vosotros, ¿no? Puede estar en trompa, en ovario, en intestino, en pulmón, incluso se han visto implantes en cerebro. Signos y síntomas, los típicos, dolor en la menstruación, dolor en las relaciones sexuales o después. Esto lo pregunto mucho en consulta porque hay mujeres que a lo mejor no tienen dolor en la penetración, pero después de tener la relación sexual sí se sienten hinchadas, molestas, con sensación de que te va a bajar la regla. Esto es muy típico también cuando hay algún implante, ¿no?, por la zona. Hay una hipermenorrea, un exceso de sangrado menstrual, dolor incluso pélvico crónico, dolor también en la ovulación, dolor en la defecación, hay spotting, sangrados entre reglas, problemas de fertilidad, pero esto sería como lo que siempre se dice, ¿no? Pero además va muy asociado a fatiga crónica, candidiasis y cistitis de repetición, porque tenemos la microbiota. Nosotros tenemos una conexión en todas las mucosas de nuestro cuerpo que están en ella, por supuesto, la microbiota. La central, diríamos, sería la microbiota del intestino. Y esa microbiota del intestino en las mujeres con endometriosis está 99% alterada y eso influye en que luego la microbiota de vagina o de útero también está alterada.
tenemos que tener unos niveles de lactobacillus en vagina y en útero muy elevados porque son muy buenos defendiendo. Y las mujeres con endometriosis los suelen tener muy bajos. Entonces, si los buenos están bajos, los malos se aprovechan. Entonces, la cándida se eleva fácilmente y lo mismo ocurre con la E. coli y provoca cistitis. Entonces, es muy habitual encontrarte tanto candidiasis, cistitis o, si investigas un poco más, hasta ureaplasma, micoplasmas. Luego hay muchas intolerancias alimentarias, sobre todo gluten y lácteos, pero vuelvo otra vez y me refiero porque hay una microbiota de base en el intestino alterada y lo que más daño hace a esa microbiota cuando está alterada es el gluten y también el lácteo, ¿no? Ahí, luego si queréis hablamos del tema gluten porque es muy interesante. Pero además me encuentro también muchísimas mujeres que, claro, como nuestro sistema inmune está más frágil, vamos a llamarlo así, es menos funcional porque él debería poder ir al implante y detectar, vale, mira, ha aparecido aquí una cosa que no debe de estar, la fagocito. No son capaces. Entonces, ahí lo que hablamos es un sistema inmunológico incompetente. Entonces, cuando tenemos virus, por ejemplo, el Epstein-Barr o el citomegalovirus, son dos virus que hemos casi todas pasado por ello, pero quien tiene un sistema inmune bien, no pasa nada. Ese virus lo pasas, te olvidas de él y chao. Pero cuando el sistema inmune está menos competente, este virus tiene la capacidad de reactivarse. Es decir, no entra de nuevo, sino que hay que mantener una cantidad equilibrada de anticuerpos, pero en un periodo de estrés, en un periodo de peor alimentación, este virus se aprovecha y hace boom, y empieza a multiplicar anticuerpos. Entonces, la mujer sufre como si volviera a suceder otra vez el virus. Dolores de garganta o aparecen mucho cansancio, va muy asociado a fatiga crónica. Entonces, las mujeres con endometriosis veo mucha reactivación viral. Muchas alergias, otra vez sistema inmune, asma lo mismo, sistema inmune y mucosas, eczemas, dermatitis, muchos problemas de piel, otra vez lo mismo, tanto microbiota de piel como también sistema inmunológico, migrañas, y esto tiene que ver con, luego hablaremos del hígado, tiene que ver con la detoxificación hepática, entonces como no detoxificamos bien, no eliminamos ni metabolizamos bien los estrógenos, tenemos más facilidad de desarrollar migrañas. Y luego va muy asociada a otras enfermedades autoinmunes, muchísimas mujeres con hipotiroidismo autoinmune, con anticuerpos. Hay mujeres que tienen hipotiroidismo, se les da el Eutirox y chao. No, un hipotiroidismo que es autoinmune, hay que estudiar los anticuerpos para saber el origen, no se trata solo con Eutirox. Se debe tratar también con todo este enfoque integrativo de alimentación, suplementación, microbiota, bla, bla, bla. Las mujeres con endometriosis tienen un porcentaje más alto de desarrollar celiaquía genéticamente. Muchas lo descubren tarde, que son celíacas y al menos son intolerantes al gluten. Eso casi todas. Y mucha celiaquía. Fibromialgia. También con los años se va desarrollando, ¿no?, ese déficit, porque nosotras tenemos en nuestras células las mitocondrias, que son las que se encargan de generar la energía de la célula, y las que tenemos endometriosis, pues tenemos menos mitocondrias y mitocondrias menos funcionales. Pues bueno, pues de ahí aparece fatiga crónica y en muchas ocasiones acaba generando una fibromialgia. Artritis reumatoide, natural killers elevadas, que esto puede provocar mayor tasa de abortos, por ejemplo, el complemento C3 y C4 más bajos, que también hay un ataque autoinmune al embrión. Y también me encuentro mujeres, las menos, pero también hay mujeres que no tienen síntomas y tienen endometriosis. Entonces, es complicado. Si no preguntas mucho a la paciente y estás escuchando de verdad, en una ecografía ya sabes que es muy difícil de ver. ¿Cómo podemos empezar a mirarla? El CA125 es un marcador que nos puede dar una pista, no nos va a dar más que una pista, pero es la pista junto con los síntomas para investigar más y se debe de medir bien, o sea, no con regla ni en ovulación, sino después, en la segunda fase del ciclo, a mitad de segunda fase del ciclo, y cuando está por encima de 15, 16, ahí 99% de mujeres tienen endometriosis. Tienes que ir a ecografía, una buena ecografía, con una alta resolución, con un ginecólogo que sepa de esto, porque si no puede hacerte una ecografía y como no hay endometriomas, que son los quistes más fáciles de ver, como no los haya en el ovario, pues ya no hay endometriosis. Y no es verdad, porque hay
implantes, ¿no? Por otros lugares. Entonces, siempre un ecógrafo de muy buena calidad con un ginecólogo que sea especialista. Se puede llegar también a hacer una resonancia. Ahí sí podemos ver más implantes peritoneales y una endometriosis más profunda. Y como ultimísima opción, antes se hacía mucho, ahora ya no se hace, pues no tiene sentido porque se puede detectar con otras técnicas, pues una laparoscopia, ¿no? Pero bueno, y esto sería como la última opción. ¿De dónde viene? Pues tampoco lo sabemos. Teorías: menstruación retrógrada, metaplasia celómica, que las células de la zona del peritoneo se transforman en endometrio, en endometriales, a veces por infecciones genitales y una inflamación crónica. Incluso hay estudios aquí, luego si queréis os paso el PDF donde os pongo todos los estudios, que hablan incluso de lesiones por una cirugía quirúrgica pélvica. ¿Que hay un componente genético? Lo hay, porque es que lo vemos, o sea, lo vemos en consulta. Yo cuando veo a una mujer que tiene endometriosis o sospecho que la tiene, se pregunto, ¿y a tu madre le dolía la regla? ¿Y a tu madre le dolía antes de quedarse embarazada la regla? Porque antes los niños lo tenían con 20 años. Entonces, desde que le viene la regla hasta que tiene el primer hijo, ahí nos puede dar la pista también de si la madre o la abuela tenían, ¿no? Y eran típicas mujeres que les quitaban el útero ya de mayores, que sangraban mucho. Y bueno, hay un factor genético que entiendo también que ese factor genético hereditario viene también de una madre que está gestando a una bebé, donde el ambiente de su microbiota no es muy bueno, por esta endometriosis que decimos, y entonces esa bebé va a heredar esa microbiota de la madre, pues la va a predisponer. Los epigenéticos, o sea, los ambientales están ahí, y eso está demostradísimo, que van en contra de esa endometriosis, y también se habla, obviamente, de factores inmunológicos. ¿Cómo afecta la fertilidad? Que es lo que a mí más me gusta. Pues bueno, sabemos que una mujer que no tiene endometriosis, cuando busca un embarazo, tiene cada mes una tasa o sea, una probabilidad de quedar embarazada entre un 15 y un 20%, pues una mujer que tiene endometriosis tiene de un 2 a un 10%. Entonces, obviamente afecta por todo esto que os voy a explicar. Tener endometriosis implica una inflamación crónica de bajo grado, sí o sí o sí, y que hay que trabajarla. Implica un estrés oxidativo. Hay, por esta inflamación crónica de bajo grado, que a su vez tiene que ver con un sistema inmunológico incompetente, pues genera mayor estrés oxidativo. Pero es que además, si generamos más oxidación celular y además la endometriosis hace que no tenemos la capacidad antioxidante disminuida, pues entonces ya la diferencia es muchísima, ¿no? Y eso afecta a la calidad ocitaria. Por eso la calidad ocitaria de una mujer con endometriosis es peor. Y cuanto más tiempo pasa, no es por los años de la mujer, sino por el tiempo acumulado de ese estrés oxidativo, siempre va a ser peor. Además, sabemos que hay mayor delección en el ADN de la mitocondria. Lo que decíamos, la mitocondria es la fuente de energía de la célula y las nuestras están hechas polvo. Entonces, hay mayores delecciones de ADN y ese embrión, ese óvulo, cuando se fecunda y se forma ese embrión, necesita dividirse, y esa división necesita energía, muchísima energía. Y luego en la implantación también necesita muchísima energía. Y la mitocondria, si no funciona bien, no da energía. Entonces hay que trabajar mucho sobre esta calidad ocitaria a través de las mitocondrias. Esto se puede hacer con suplementación, pero también se hace con alimentación y con ejercicio físico. Los ovocitos de mujeres con endometriosis tienen más daños en el ADN directamente, ya no solo en el mitocondrial, en el citoesqueleto y en la membrana celular. Entonces, todo esto justifica que haya una peor calidad. Pero todo esto, lo bueno es que se puede trabajar. Eso es la parte positiva. No puedo cambiar el cromosoma, la cantidad de cromosomas, pero sí puedo ayudar al ADN. Luego va asociada siempre con un exceso estrogénico, porque tenemos dos factores importantes en la endometriosis, que es la mala metabolización estrogénica. Todas las mujeres generamos estrógenos, eso está ahí, es normal y es sano, pero nuestro hígado tiene que tener la capacidad de convertirlos en un metabolito soluble para sacarlo hacia afuera, ¿no? Y mandarlo hacia el intestino. Bueno, pues el hígado, también hay un componente hereditario ahí por mutaciones, polimorfismos, nuestro hígado no pasa a soluble ese estrógeno, sino que lo convierte en un metabolito tóxico, que ahí debería pasar a soluble, no tiene la capacidad, no lo pasa y se absorbe el tóxico. Y entonces, bueno, pues empeora
los implantes, ¿no? Y todo el ambiente estrogénico. Y luego en el intestino nos pasa también que tenemos el estroboloma, que él se encarga también de coger esos estrógenos, cortarlos y eliminarlos. Bueno, pues nuestro estroboloma es una pena también. Yo me hice hace un año una test de disbiosis intestinal y horrorosamente mal. O sea, era típico, lo ves y dices, típico de endometriosis. Y entonces otra vez volvemos a absorber estrógenos. Entonces estamos absorbiendo metabolitos tóxicos por el hígado y también por el intestino. Y también podemos ayudar, lo mismo, con pautas podemos ayudar a que eso funcione mejor. También cómo afecta a la fertilidad. Cuando hay un exceso estrogénico, en la primera fase sobre todo del ciclo menstrual, en la segunda fase va a ser más complejo que la progesterona, cuando ovulamos y ese cuerpo lúteo genera progesterona, va a ser más difícil que esa progesterona suba. Esto por una parte, pero es que luego también por otra, se ha visto que las mujeres con endometriosis, ese cuerpo lúteo, que es ese folículo, ¿no?, que ha ovulado, es más deficiente, no trabaja tan bien como otra mujer que no tuviera endometriosis. Entonces tenemos mayor predisposición a déficit de progesterona, lo que hace que haya más ambiente estrogénico. Y luego a la hora de la implantación del embrión necesitamos progesterona, que es la hormona del embarazo. Necesitamos que haya un buen nivel para que ese embrión se quiera quedar. Sistema inmune alterado, hay una mayor tasa de abortos, sobre todo en primer trimestre, mayor ataque autoinmune al embrión, y entonces ahí también nos vienen muchos problemas de fertilidad. Y todo lo que estoy diciendo se puede estudiar y solucionar, todo. Hay mayor tasa de resistencia a la insulina, los implantes se alimentan de glucógeno, de glucosa. Entonces, y todo el ambiente inflamatorio pues crea una mayor resistencia a la insulina y esto afecta a su vez otra vez a calidad ovitaria y implantación de embrión. El hipotiroidismo autoinmune, que se trata con un Eutirox y chao, pues no. Pues a una mujer que busca un embarazo, si tiene anticuerpos hay que tratarlo, pues si no su tasa de aborto también va a ser más alta. Y luego hay lo que decía, muchas mujeres con celiaquía que no lo saben, porque han normalizado muchos síntomas y tienen abortos y es porque son celíacas y necesitan eliminar por completo el gluten y luego regenerar toda esa microbiota que está destrozada. Como os decía antes, la microbiota intestinal alterada en las mujeres con endometriosis va asociada a microbiota endometrial también alterada. Entonces, me hace, lo que os decía antes, me hace que si los buenos están más relajados, más bajos, los malos campan a sus anchas, aumenta la cantidad de patógenos y eso aumenta la tasa de aborto y el fallo de implantación. Y luego el intestino, claro, ahí sucede la absorción de los nutrientes. Todas las vitaminas, minerales que necesitamos, el hierro se absorbe en el intestino. Si no tenemos esa microbiota bien, vamos a tener un déficit y eso va a afectar a inflamación, a calidad ovitaria otra vez, a implantación, a todo el desarrollo. Hay más inflamación por esa microbiota alterada del intestino y a su vez también nos generan mayores problemas autoinmunes. Luego hay una imagen muy típica que viéndola se entiende muy bien. Y luego por esto de la menstruación retrógrada, que en realidad es, yo creo que no sé, como una justificación, porque hay mujeres con menstruación retrógrada que no tienen endometriosis, porque su sistema inmune funciona bien y lo elimina, pero bueno, con esa menstruación retrógrada encontramos también muchas mujeres que las trompas tienen adherencias, incluso llegan a tener obstrucción de trompas porque esa endometriosis, bueno, pues ha llegado ya un momento que ha creado tanta inflamación y tanta adherencia que llega a tapar las trompas. Y nos encontramos mayor tasa de embarazos ectópicos. O sea, si la trompa está permeable pero tiene adherencias, pues típico, ¿no? Ves una mujer con un ectópico, con dolores de reglas, con sangrados abundantes y las 4 cosas y ya puedes intuir que puede ir por ahí, ¿no? Por la endometriosis. Pero además tenemos la adenomiosis y esto también nos influye a nivel de fertilidad. Son úteros más duros, más fibróticos, que el riego sanguíneo y el riego de nutrientes es peor para el bebé. Aumenta la tasa de fallos de implantación y de bioquímicos, ¿no? Porque cuando hay adenomiosis es más difícil que evolucione la división de ese embrión en el útero. Entonces hay que tener muy en cuenta si vamos a buscar un embarazo y tenemos endometriosis, todos estos factores. La adenomiosis, un poquito ver en la imagen, ¿no? Esto es un útero sin adenomiosis, aquí es una adenomiosis importante, lo que hace, ¿no? Que incluso llega a deformar el útero. Muchas mujeres se hacen ecografías, tengo un útero arcuato, vale, pero ¿por qué tienes útero arcuato? Preguntémonos primero por qué, porque igual eso nos lleva a una adenomiosis y luego nos lleva a una endometriosis.
Entonces, bueno, pues no es que cree un aborto ese útero arcuato porque tenga esa forma, sino porque lo que hay detrás está haciendo que ese embrión pues, no se pueda implantar bien. Sabemos aún muchísimo menos que de la endometriosis. La sintomatología es parecida y bueno, aún nos queda mucho por conocer. ¿Solución hasta ahora? Bueno, pues no hay cura. Hay un tratamiento convencional y el integral, que es el que practicamos nosotras. El convencional, bueno, pues analgesia para el dolor, anticonceptivos, provocar menopausia con agonistas o operación. Esto es lo que se suele plantear. Lo que nosotras proponemos es, ¿aquello se puede utilizar? Sí, claro que se puede utilizar, pero a la vez también podemos trabajar con todo esto. Tenemos que relacionar siempre el sistema inmunológico con el sistema hormonal y el sistema nervioso, porque están interrelacionados y uno afectará siempre a los otros. Entonces, tenemos que bajar esa inflamación crónica de bajo grado, que se puede. Tenemos que ayudar al hígado y al intestino a eliminar esos estrógenos. Tenemos que reforzar ese sistema inmunológico. Tenemos que mejorar la microbiota intestinal si buscamos embarazo endometrial o si tenemos infecciones de repetición. Hay que hacer un estudio bueno de análisis clínicos, porque no es solo un estudio básico, sino que saber un poco del hilo dónde tirar para encontrar cosas. Porque si yo me encuentro con una mujer que tiene un déficit de selenio o de zinc y no lo miro, pues bueno, pues no voy a poder ayudar como a mí me gustaría a su sistema inmunológico, por ejemplo. O, por ejemplo, no voy a poder ayudar a bajar a los anticuerpos de la tiroides. Necesito un buen nivel de selenio. La complementación o suplementación, siempre obviamente personalizada, pero no a dosis normalitas, no una vitamina D de 400 y un gramito de C que no hace mucho, o no, 200 de omega 3. Hay que primero hacer analítica, ver de qué valores partimos para dar la suplementación adecuada. E irnos a dosis, por ejemplo, de vitamina D es un déficit que hay hoy en día bastante elevado y se está consiguiendo que las mujeres tengan vitamina D de 30 unidades en sangre. No, hombre, no. Si tengo una endometriosis y un sistema inmune muy tocado, tengo que ir a unos niveles de 40, 50 o 60 de vitamina D. Entonces, a veces parece que estamos tomando cosas y haciendo cosas, pero no llegamos a lo que queremos. La alimentación, por supuesto, es un pilar fundamental. Reducir los tóxicos. El ejercicio, ya os he dicho, es muy importante a nivel de mitocondrial para generación de nuevas mitocondrias, que tenemos la capacidad de generar nuevas mitocondrias, aprovechémoslo. El ejercicio físico a nivel de regulación de estrógenos, ayuda de inflamación, es una parte también muy importante. Y no olvidarnos, por supuesto, de la esfera emocional. O sea, esto está ahí y hay que trabajarlo. O sea, quedarnos solo con el cuerpo también se nos queda cojo. Ni irnos solo a lo emocional, ni irnos solo al cuerpo. Entonces, además de la gestión del dolor, porque ahí hay que hacer un trabajo también importante, la gestión del estrés, porque el estrés es tóxico, el estrés inflama, el estrés altera la microbiota, el estrés aumenta anticuerpos, entonces hay que hacer una gestión de estrés sí o sí o sí, porque vamos mal, ¿eh? La vida que llevamos vamos muy mal y cada vez hay más endometriosis, cada vez más enfermedades porque hay más tóxico en nuestro cuerpo, entre ellos el estrés. La boca, ahí tenemos microbiota, ahí es la entrada de todo el sistema digestivo. También tenemos que tener ese cuidado de salud bucodental, porque tenemos esa conexión, ¿no?, con nuestro intestino, con todo, o sea, con todas las mucosas que están en nuestro cuerpo. La osteopatía, la fisioterapia, sobre todo del suelo pélvico, ayuda muchísimo también a mejorar, y la acupuntura es un tema también a tener en cuenta, que vemos que funciona. Entonces, no solo quedarnos con el ginecólogo, que muy bien, que esté ahí, perfecto, sino, pues bueno, lo que os pongo aquí, ¿no? Que hay un montón de cosas más que podemos hacer y que tanto nosotras como los profesionales, o sea, tanto como pacientes como profesionales, tenemos que tener en cuenta. Aquí os pongo un pequeño dibujo para explicar pues cómo funciona nuestro hígado. Él se encarga de bueno, un montón de funciones, pero la que nos interesa a nosotros ahora mismo es las hormonas. Tenemos una primera fase y una segunda fase. Lo que os decía antes de los estrógenos es que cuando entran a esta primera fase tienen que hacerlos solubles, ¿no? Y pasan a través
de la segunda fase convirtiéndolo en un metabolito tóxico. Son estos metabolitos intermedios. Claro, de no ser muy tóxico a de repente nuestro propio cuerpo hacerlo tóxico suena raro, pero en teoría si funciona bien debe convertirse así para luego ser hidrosolubles y poder eliminarse. Pero nosotras sulfatamos y metilamos mal, son dos embudos que hay en la fase detoxificante y eso hace que cuando se convierten en tóxicos, en vez de pasar a esta segunda fase, pues los reabsorbemos y nos vamos autointoxicando. Y lo mismo ocurre con el intestino. Esto sería un intestino sano, unos enterocitos que están unidos, que no están inflamados, que hacen su función de absorción, que son barrera del torrente sanguíneo, porque esa barrera es importantísima para no intoxicarnos. Y bueno, por aquí pasan un montón de cosas, entre ellos el gluten, pero también tóxicos y bacterias, microorganismos, de todo. Pero en teoría, nuestro intestino sano debe seleccionar y saber qué es lo que tiene que dejar pasar a sangre. Claro, cuando tenemos esa inflamación o intestino inflamado, pues empiezan a separarse las células y ahí dejan pasar todo. Y cuando entra el gluten, crea muchos problemas de autoinmunidad, porque el cuerpo reacciona ante él y empieza a crear anticuerpos. También esa mucosa está muy dañada y la absorción también de los nutrientes es más baja. Empiezan a haber más intolerancias a alimentos, que muchas mujeres llegan me he hecho un test de intolerancias, que es una tontería hacerse eso, porque nos da igual. O sea, lo que tenemos que ir es a por qué tienes tantas intolerancias y empiezas a dejar un montón de alimentos. No se trata de dejar alimentos, saber que primero cómo estás de base, puedes dejar algunos alimentos que son los más inflamatorios y una vez tratado con suplementación, con alimentación, con hábitos, ahí puedes volver a reintroducir. No podemos tener 30 intolerancias alimentarias toda la vida. O sea, eso es porque el intestino está mal y hay que ir a la fuente y ya. Y dejarse de otras cosas. Esto crea una inflamación sistémica cuando todo esto entra dentro del torrente sanguíneo y luego incluso llega a haber una inflamación por un intestino alterado con el tiempo, llega a haber una neuroinflamación. Y de ahí es otra de las teorías, ¿no?, del Alzheimer, ¿no?, que es una neuroinflamación porque pues tenemos un intestino que está muy mal. Entonces es algo serio, ¿eh? Análisis básicos. Cuando vamos a hacer una analítica normal, pues nos hacen lo típico: colesterol, azúcar, no sé, serie roja, serie blanca, y si tienes suerte te hacen la vitamina D y chao. Pues no, hay más cosas. La homocisteína nos va a hablar de la inflamación. Si estoy buscando un embarazo, me va a interesar muchísimo que estén en unos niveles buenos, ahora hablaré de niveles, porque esto tiene que ver también, nos va a crear problemas de coagulación y obviamente para mi salud. En los laboratorios, por ejemplo, esto es otro temazo, en los laboratorios tenemos unos valores de referencia que están basados en una población que está enferma, entonces son muy amplios. Entonces nosotros trabajamos con valores funcionales, es decir, aquellos que sabemos que, y sobre todo en fertilidad, necesitamos para que se produzca el embarazo y para tener salud. O sea, si hay síntomas, me da igual que la analítica no salga un asterisco, hay que mirar. Entonces la homocisteína en un laboratorio te puede decir que hasta 12, 14, y eso es otra, depende del laboratorio, está bien. No. O sea, cuando está por encima de 9, ya es una homocisteína que está alterada. Por ejemplo, necesitamos que esté por debajo de 8 o 7, eso sería un buen valor. La proteína C reactiva nos puede dar también una pista del estado inflamatorio de la mujer. Los leucocitos, algo tan básico como los leucocitos, que si miramos la analítica pone entre 4 y 10. Vale, por encima de 10 se considera una infección, pero se sabe que cuando están por encima de 6 ya nos habla de inflamación. No hay una infección, pero sí hay una inflamación. La tiroides, no nos quedemos solo con la TSH, sino ampliar un poquito solo con T3 y T4 libre, porque aquí hay otro tema: las mujeres encontramos que tienen una TSH correcta y una T4 libre correcta, porque están con el eutirox o sin eutirox, me da igual. Pero luego resulta que tienen toda la sintomatología y siguen teniendo caída de pelo, siguen teniendo estreñimiento, cansancio, en fin, uñas alteradas, y entonces ahí miramos la T3 libre y vemos que es que esa T4 libre, que se tiene que convertir en T3 libre, no se está convirtiendo. Pero para el endocrino, como tu TSH y tu T4 libre está bien, no va a hacer nada. No, esa T3 libre es la hormona más importante porque es la hormona que va a ir a todos los tejidos y necesitamos tenerla en unos rangos buenos.
Y normalmente no se convierte bien de T4 a T3 por un déficit de zinc, de selenio, de vitamina D, magnesio. Entonces ahí hay que hacer un estudio de qué está pasando detrás. Hay que mirar anticuerpos siempre, porque el eutirox no lo soluciona, los tiroglobulina y TPO, que menos que el zinc y el selenio son dos minerales, y si añadimos el cobre ya sería la leche, para ver un poquito a nivel mineral cómo está, porque casi siempre necesitamos suplementar. También valorar el mercurio, hay mucha intoxicación y cada vez más metales pesados que hacen que ese hígado no trabaje como debería, y entonces genera todo una cascada, ¿no?, de mala eliminación, no solo de estrógenos, sino de otras hormonas, por ejemplo el cortisol. Cortisol, la hormona del estrés, necesitamos eliminarla, y si el hígado está mal, pues no la eliminamos bien y tenemos unos niveles de estrés más elevados. Los virus, el virus del Epstein-Barr y el citomegalovirus, hay que mirarlos en sangre y cuantificarlos, cuantificar anticuerpos, y si están 4 veces por encima del valor de referencia hay una reactivación viral, debes tratarla. Y luego a nivel de glucosa, no solo una glucosa basal, hay que ver insulina basal y una glicada, eso al menos. Y si sospechamos por sintomatología o valores no funcionales, pues hacer una curva incluso, porque todo esto va a afectar muchísimo en fertilidad, calidad ocitaria, implantación, y en nuestra vida que desarrollemos una diabetes en años, en 10 años. Vitaminas, no solo la D, ahí también está la A, la E, la B12, la B6, la B9, y bueno, y valorar, ¿no? Según el caso, si hay que ampliar más. El estudio de celiaquía, yo recomiendo el genético, porque si hemos eliminado el gluten no van a salir nunca anticuerpos, entonces con el genético nos da una información importante. Y luego los test de disbiosis. Hay test de disbiosis intestinal y endometrial, y si no estamos buscando embarazo, pero tenemos cistitis o candidiasis de repetición, también valorar el vaginal. Y luego el CA125, como os he dicho, y luego ya hormonas, FSH, LH, estradiol, progesterona y prolactina. Podemos tener unos niveles de estradiol en sangre en la analítica dentro del rango y que te digan, están perfectos. No solo tenemos ese estrógeno, tenemos más estrógenos. Y podemos tener un hiperestrogenismo brutal y que tener un estradiol perfecto. Pues esto también lo tenemos que saber. Aparte de los análisis, la alimentación, como os decía, es importante. Lo que como y cómo lo como, ojo. ¿Qué es lo recomendado como básico? ¿Vale? Luego hay que, según lo que veamos en consulta, es cierto que tenemos que puntualizar y añadir o quitar y repetir muchos alimentos o reducir. Pero como básico, el gluten, la soja, los lácteos de vaca, las carnes rojas, azúcares, irritantes, alcohol y todo lo carbohidrato refinado y todo lo procesado, pues reducirlo lo máximo que se pueda. Y para ayudar a ese hígado, a esa microbiota, la verdura, ahí, insisto, en consulta habrá verduras que nos sentarán mal porque tenemos una disbiosis intestinal, entonces ahí hay que hacer un menú personalizado, pero genérico. Yo siempre potencio más, siempre digo que mejor mucho potenciar mejor la verdura que la fruta, que esté presente, pero no, si son 5 piezas al día, pues que sean 3 de verdura y 2 de fruta, no al revés. Y luego hay alimentos que nos ayudan a esto que hablábamos de la detoxificación hepática y la intestinal. El sulforafano ayuda muchísimo a la detox de estrógeno y está en el brócoli, por ejemplo. Y para el estroboloma vemos que también la judía verde nos ayuda bastante. Entonces, 3-4 días a la semana tomar judía verde está genial para mejorar ese estroboloma y esa eliminación de estrógenos. Si no hay, de base sobre el crecimiento bacteriano y hay que hacer una dieta más FODMAPs, eso ya se ve, pero en general. Y luego la alcachofa, diente de león, en fin, claro, mariano también, tanto en infusiones como en alimentación, nos ayudan a la fase detoxificante del hígado. Estamos rodeados, yo sé que esto es complicado y que hacerlo perfecto no se debe hacer ni siquiera perfecto, o sea, intentarlo. Pero también tenemos en el pescado metales pesados, entonces ahí otra vez vamos al hígado y lo saturamos. Entonces, pescados que sean de calidad, que sean pequeños, que tienen menos capacidad de retener ese mercurio. El marisco nos viene muy bien por el zinc también. Todos los carbohidratos siempre intentar que sean integrales, de calidad. Si compramos un pan que sea de masa madre, que no sea de trigo normal, sino que lleve más, aunque tomemos gluten, pero que lleve centeno, espelta. La legumbre también, según cada caso, ¿no?, puede ser contraproducente, pero en teoría, si no hay ningún daño, la legumbre nos puede ir bien. E intentar productos
biológicos, evitar plásticos, en fin, todo aquello que sabemos que no nos viene nada bien. Los frutos secos tienen que estar presentes, o sea, nos olvidamos de las tonterías de esto engorda, o sea, no, el aceite de oliva engorda, no, 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 no. La grasa es necesaria para la formación de las hormonas. Entonces, frutos secos y semillas nos ayudan, los huevos sí o sí o sí o sí ecológicos, porque esto no es tan caro, entonces huevo ecológico siempre. Y las carnes, si no pueden ser de eco, pues que sean de pasto, aunque sea, que también encontramos hoy en día en súper, podemos encontrar fácilmente carne de pasto y tiene mejor calidad porque esa vaca ha comido del suelo y no el pienso que les dan. Y luego, si tomamos pasta, patata, arroz, cualquier tubérculo, incluso legumbre, podemos tomarla en forma de almidón resistente que nos va a ayudar también a no generar pico de glucosa en sangre, ¿no? Esto es, este alimento lo cocino hoy, dejo 24 horas en nevera y luego lo consumo, templadito o frío. Esto genera un almidón que es resistente y hace que suba menos mi nivel de glucosa y de insulina en sangre y además es un alimento muy bueno para la microbiota. Como decía antes, la alcachofa la puedo comer, pero también en forma de infusión, junto con diente de león, cardo mariano, nos ayuda al hígado a detoxificar súper bien. Grasas trans fuera, o sea, leer, esto se trata de leer etiquetas, es así. Y a veces engaña, ¿no? Porque pone grasas vegetales. Y dice, "Ah, mira, esto es vegetal, qué sano". No. Hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas, fuera, esto no se toma. Pero bueno, si ya llevas etiquetas, pues es un producto muy procesado, ¿eh? Y necesitamos la grasa, insisto, la grasa es muy buena. El aceite de oliva virgen extra, aceite de coco, esos frutos secos y el aguacate, debe estar presente la grasa en nuestra vida. Depende de las hormonas. Procesados, por supuesto. Y si no podemos recurrir a alimentos ecológicos o solo a algunos, ahí lo que recomendamos siempre es producto de temporada. Porque nos va a evitar que tenga que venir de China y todo lo que conlleva todo el proceso y estar en cámaras y todas las cosas que le echan por las fronteras y cercano. Ahí ya vamos a ver que es menos, bueno, menos alterado y nos puede ayudar más. Complementos. Pues no, hay un montonazo de cosas. Si queréis, luego lo leéis tranquilamente, pero ayudar al hígado es crucial. Lo que hablábamos también del exceso estrogénico y esa mala detoxificación, el indol 3-carbinol o el gluconato de calcio también nos puede ayudar. El DHA, el omega 3, un antiinflamatorio, la melatonina antiinflamatorio, regula el sistema inmune, es una maravilla. La coenzima Q10 en forma de ubiquinol para las mitocondrias es maravillosa y el PQQ también. El resveratrol también estamos viendo que en endometriosis funciona muy bien porque regula la aromatasa, que esto también nos genera más estrógenos y la inflamación. El Agnus castus, esto también un regulador. Esto siempre hay que verlo todo en consulta, ¿eh? Mujeres que tienen endometriosis, que muchas tienen síndrome de ovario poliquístico, tienen LHs muy altas, entonces ojo con el Agnus en estos casos. Pero bueno, prebióticos y probióticos, por supuesto, siempre personalizado. Tomar por tomar lo que va a hacer. Si tengo un sobrecrecimiento bacteriano y tomo un probiótico, puede ser peor, o sea, me puede generar un SIBO mucho más importante. Entonces siempre hay que valorar en consulta. La N-acetilcisteína, que es precursor del glutatión, que es también un chute de energía, funciona también muy bien en endometriosis. De hecho, se ha visto, ¿no?, que hace una acción sobre las células endometriales disminuyendo esa proliferación, ¿no? Menos invasivo, menos inflamatorio. Y la serrapeptasa es una enzima que es maravillosa para la endometriosis. Y fijaos si es maravillosa para la endometriosis, que nosotras la estábamos dando hasta hace un mes, porque las señoras farmacéuticas han visto que funciona y entonces se la ha quedado. Ya no se puede comprar como suplemento. Se ha quedado la patente y entonces ahora se venderá como medicamento junto con otras cosas. Y ya tienes que irte fuera de España para comprar la serrapeptasa. Es la enzima que segrega el gusano cuando va a romper la crisálida, que va a salir la mariposa. Es un tejido muy fuerte, pues lo rompe con esa serrapeptasa. Entonces disuelve muy bien el tejido endometrial. Pero bueno, viendo que funciona, se han hecho con ella. Ahora veremos cómo nos la vende. El CBD para el dolor, inflamación, funciona muy bien, la verdad. Y luego, bueno, obviamente hay que valorar vitamina D, selenio, magnesio, zinc, hierro, vitamina E. Y luego el ácido alfa lipoico, incluso la berberina, también
nos puede ayudar a regulación de insulina, aparte del lipoico con la adherencia de tejidos. Y otra enzima, la bromelina, también antiinflamatoria, y la cúrcuma, por supuesto, pues un antiinflamatorio más. Luego, insisto, hay que valorar en consulta y hay muchos más suplementos que se pueden trabajar. Otra pata del banco, los disruptores endocrinos. Bueno, nos quedamos con los nombrecitos para leer cuando compremos algo, si lleva esos nombrecitos. Y si lleva esos nombrecitos, pues vas y compras otra cosa, porque esto nos va a hacer mucho daño. Y siempre dicen, no, es que es una cantidad muy mínima, sí, de la compresa, pero luego llega la toallita del baño y luego llega la sartén y luego llega la botella y cuando juntas todo, resulta que sí es una ya gran cantidad de tóxico. Y todo pasa por el hígado. Los podemos encontrar en todos estos lugares, es decir, en todos los sitios, desde la ropa hasta los muebles, hasta el menaje, hasta la alimentación, o sea, están en todos los lados. Y aquí os dejo una imagen también para que tengáis un poco los nombrecitos y dónde los podemos encontrar dentro de casa. O sea, ya ni siquiera cuando hablan de contaminación parece que hablan de fuera, no, 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 dentro de casa. Estamos rodeadas. ¿Qué podemos hacer? Evitar plásticos, leer etiquetas, ventilar la casa a diario entre el aire, la luz y bueno, en la cocina, qué menos, esto da para un taller entero, pero qué menos que acero inoxidable y hierro cristal para evitar también de ahí tóxicos. La ropa nueva nunca nos la pongamos cuando la compremos, lavarla siempre, que también lleva un montón de tóxicos y ayudar al hígado. Y bueno, lo que decimos, ¿no? Rodearte siempre de alimentos que no tengan toda esa carga. El ejercicio, como os he dicho, no puede faltar, es una parte fundamental. La parte emocional, como hemos dicho, la gestión de estrés, osteopatía, acupuntura, todo esto es un plus y nos va a ayudar mucho. El quid de la cuestión, y por eso nos llamamos atelier, hacer un traje. Y hacer un traje a medida. Si no, no va a funcionar. Y vemos de verdad muchas mujeres que llegan aquí y no, pero yo ya he hecho y no, yo ya he ido y he estado con una nutricionista y he hecho. Bueno, pues yo sé que a veces es un coñazo tener que hacer todos los análisis que pedimos, tener que tomar la suplementación que decimos, seguir las pautas, pero es que tiene un sentido. Entonces, hay que personalizar, hacer esos análisis para dar más en el clavo, escuchar mucho, hacer muchas preguntas. Nosotras en el programa integral, por ejemplo, hacemos un cuestionario de 350 preguntas, porque cada una, aunque todas las mujeres que yo vea tengan endometriosis, van a ser distintas. Que la mujer tome conciencia, que vosotras la tenéis y mucho, por eso estamos aquí, y buscar pues, profesionales que tengan ese prisma, ¿no? Y ya está. Y muchísimas gracias. Bueno, pues lo voy a dejar ahí hasta la siguiente y me preguntáis. Vale, pues preguntadme. Pasamos a las preguntas del chat. Cintia preguntaba que si las legumbres de bote cocidas de cristal son recomendables o es mejor cocerlas nosotros. Una cosa que no he dicho es que las mujeres que tenemos, yo tengo endometriosis, ¿sabes? Y me meto en el saco. Las mujeres que tenemos endometriosis somos muy perfeccionistas, muy controladoras, muy autoexigentes. Nos estresamos muy fácilmente. Esto tiene que ver mucho con nuestro hígado, por no eliminar esas hormonas de estrés. Entonces, ojo con, cuezo yo las legumbres, si eso te va a suponer un estrés extra, cómprate el bote de cristal. Porque es bote de cristal, no pasa nada, está perfecto. O sea, si intento hacerlo todo perfecto, me va a generar tal estrés que lo que coma, por muy sano que sea, me va a fastidiar la microbiota porque el estrés me destroza la microbiota. Entonces, ¿es fácil para ti cocerla tú? Perfecto. Se me complica, comprarlas de cristal. Están bien también. No pasa nada. Pero, según tengo entendido, si por ejemplo los botes de cristal y todo eso, sería interesante enjuagarlos muy bien, ¿no? Para quitarles Sí, eso toda sí. esa sal y todo eso Sí, que... limpiarlo antes, sí. Vale. Cristina pregunta cuántas veces al día hay que comer. ¿Cuánto sería lo recomendable, entiendo yo? Sí. Esto que dicen que 5 veces al día, no. O sea, cada vez que comes haces un pico de glucosa e insulina, tu cuerpo tiene que trabajar, bla, bla, proceso inflamatorio, nosotras aún peor. No.
3 veces y hay que valorar en consulta, esto nunca lo hablo en ningún webinar porque, ojo, no a todo el mundo le va bien, se pueden hacer ayunos. Los ayunos sientan muy bien en endometriosis, pero hay que valorar porque también puede haber detrás un tema de un trastorno alimentario y nos lo puede empeorar. Entonces, los ayunos de 14 y 16 horas de mujeres con endometriosis a nivel mitocondrial funcionan muy bien, a nivel inflamatorio, regulación de glucosa, microbiota, son muy buenos. Entonces ahí serían 2 veces al día. Sería comida y cena. Y estaría bien. ¿Todos los días? No tanto. 2 veces a la semana, 3 veces a la semana un ayuno de 12, de 14 o 16 horas, vale. O puedo hacer todos los días uno de 12 horas. Cenar a las 9, desayunar a las 9. Eso es sano. Pero 3 veces al día, si hago ayunos 2, pero 5 no. 5 no. Muy bien. Vale, a ver, la siguiente pregunta es mía, Venga. ¿vale? Porque has estado hablando de la microbiota y demás, y yo, por ejemplo, a raíz de la endometriosis, me diagnosticaron, en vez de hipotiroidismo, hipertiroidismo, colon irritable, intolerancia a la lactosa e intolerancia a la fructosa. Vamos, ahí, Todo. un pleno, vamos, un combo. ¿Puede derivar todo de lo mismo, de lo de la Claro. microbiota? Mira, cuando no se sabe qué es lo que tienes, se dice tienes colon irritable, tienes... este es el diagnóstico fácil. Sí, yo creo que el colon irritable es el comodín de no sé lo que tienes, es esto. Es esto, efectivamente. Colon irritable es una microbiota alterada, punto pelota. Intolerancia a la lactosa y a la fructosa es una microbiota alterada, por lo tanto viene de lo mismo. Y el hipertiroidismo es autoinmune, ojo, Sí. porque un hipertiroidismo se genera por anticuerpos. Entonces, todo te viene de lo mismo. Es un tema inmunológico y de microbiota. Trabajando la microbiota mejoraría muchísimo todo. Y bueno, ahora en la tiroides no tengo problema, ya no tengo tiroides. Entonces estás con Eutirox. Tiroidismo quirúrgico, sí. Claro, pero es que tú puedes, ¿ves? El error, tú puedes no tener tiroides, pero seguir teniendo anticuerpos. Sí. Entonces estás con Eutirox, que es la T4 que te hace la función, pero Sí. puedes seguir teniendo anticuerpos de tiroides. Y cuando no atacan a la tiroides, otro del sitio que les encanta atacar es al ovario. Uf, Sí. bien. Pues eso. Toñi, hay una pregunta que nos han mandado algunas socias. A mí concretamente me interesa mucho. ¿Qué opinas del deporte de alta intensidad y el ejercicio de fuerza? ¿Dónde acaba el beneficio y empieza a ser un factor estresante para nosotras? Pues lo mismo que he dicho antes, en el equilibrio. O sea, ¿el deporte de fuerza es necesario? Sí, es muy interesante para nosotras, por las mitocondrias que os decía antes y porque el deporte de fuerza regula la resistencia a la insulina. Entonces, ¿es importante? Sí. Ahora, al día, esto está demostrado, más de 1 hora de un ejercicio fuerte, oxida. En vez de ser antioxidante, genera el efecto contrario, genera oxidación. Entonces, puedes ir 3 veces a la semana, máximo 1 hora, máximo. Si vas todos los días, pues igual es mucho y también hay que escuchar un poco el cuerpo, a ver un poco cómo estoy. Mira, yo acabo y me encuentro después o los próximos días estoy con energía, estoy bien, perfecto. Mira, veo que no, pues entonces en tu caso quizá tenemos antes que trabajar otras cosas y luego el ejercicio. Pero moverse, si no es deporte de fuerza o un deporte de alta intensidad, por lo menos moverse, andar, no estar sentadas más de 1 hora seguidas. Gracias. Vale. A ver, Elizabeth pregunta, pero el ayuno en hipertiroidismo autoinmune tampoco está recomendado, ¿verdad? Cuando dejas al cuerpo sin comida, él lo que va a hacer, una de las cosas que hace es intentar reservar. Y cuando hay un hipotiroidismo, no está, por eso os digo que yo del ayuno no suelo ponerlo por escrito en ningún sitio porque eso es muy, muy, muy personal. En un hipotiroidismo hay que valorar. Sí tenemos pacientes que con ayuno con hipotiroidismo, y les ha ido muy bien, pero hay que valorar en consulta y ver pros y contras. En ese caso, si no estuviera adecuado el hipotiroidismo, no sé, no conozco su caso, tendré que tener más información, no está valorado el ayuno, se podría hacer el de 12 horas, por ejemplo. Es que el cuerpo necesita también un espacio de tiempo para hacer toda la limpieza,
complejo que se llama complejo migratorio motor, que necesita hacer toda esa limpieza y si no le dejamos, también va en contra nuestra. Entonces, no es por sistema el ayuno, hay que tener cuidado. A lo mejor en una mujer con hipo, pues a lo mejor le digo, venga, pues un día a la semana, haz un ayuno de 16, los demás 12. Yo tengo que decir que cuando lo hacía, el tiempo que lo hice, durante un año y algo, me sentí muy bien. Te da mucha energía. No tuve ningún problema. Sí, a nivel mitocondrial es muy guay, Claro. pero hay que tener cuidado y saber quién. Ujú. Sí, porque se está haciendo por sistema y eso tampoco. A ver, Laura pregunta si cuando hay un hidrosalpinx por endometriosis puede mejorar haciendo un tratamiento integral o es imprescindible operarlo. Vale. Un hidrosalpinx es que se forma una bolsita de un líquido que es tóxico para el embrión. Eso se tiene que quitar de ahí, si queremos quedarnos embarazadas. Si es un hidrosalpinx que lleva tiempo, es que ya está ahí instaurado, porque a veces aparecen por una estimulación ovárica, porque hay mayor inflamación y luego desaparecen. Pero si el hidrosalpinx lleva ahí tiempito y ya han hecho varias ecos y lo han encontrado, habría que quitarlo. ¿Podemos ayudar? Sí, porque ese hidrosalpinx sabemos que también ha destrozado la microbiota endometrial. Entonces, trabajaríamos con esa microbiota y ayudando. Solo con tratamiento integral, un hidrosalpinx difícilmente se va a ir. No. Sí. A ver, Cintia, había leído que la soja y sus derivados, el ácido fítico, que es lo que inflama, se puede reducir comiendo los alimentos o poniendo a remojo y que aporta beneficios para las isoflavonas. ¿Es así? Sí, si los ponemos a remojo, es cierto que estamos rebajando el ácido fítico. Aún así, con cuidado. Porque, por ejemplo, una mujer que es vegana, a lo mejor toma un soja pues casi todos los días. Y esto no. O sea, que te tomes algo de soja una vez a la semana y haciéndolo así, vale. Pero no basar tu dieta en productos que sean de soja. Sí. A ver. O es que se me ha ido. Ahora. De todas Cintia, formas, si un día queréis, sí. tenemos 2 nutricionistas en el equipo. Hacemos una con la Nutri, con Fanny o con Esther, y ellas controlan mogollón de esto. Sí. Cintia pregunta si el soja, si el yoga es recomendable. Claro, tanto hablar de soja. El yoga es recomendable. Todo lo que te ayude y te siente bien y que te relaje, sí, es recomendable. Sí. A ver, Kaylin, creo que he leído bien el nombre. Doctora, desde hace años sé que el gluten me hace daño, en especial el trigo. Yo necesito saber si soy celíaca o si solo tengo una sensibilidad al gluten no celíaca. El doctor me mandó a realizar la prueba ALGA, antitransgluteminasa, y salí bien. El doctor me dijo que no tenía nada. A ver, hay 4 anticuerpos para medir en sangre para detectar si eres celíaca mientras estás comiendo gluten. Porque si quitas el gluten, los anticuerpos te van a salir 0. Entonces no vale para nada. Puedes ser celíaca y no verse. Pero si estás comiendo gluten a diario, se pueden medir 4 anticuerpos. A ella le han medido 1. Esto lo vemos mucho también, ¿eh? De repente aparece, no soy celíaca, y aparecen con 2 anticuerpos medidos. Digo, ¿y los otros 2 dónde están? Pero aún así, podría aparecer los anticuerpos negativos a 0. Por ejemplo, hay un rango de 0 a 10. Pues yo cuando veo a una paciente que tiene 5, no es positiva, pero yo ya sé que es intolerante. Entonces ahí hay que retirar. Y luego, si los anticuerpos están a 0, entonces ahí yo vamos a ver la genética. ¿Tienes una predisposición genética? Pues igual ahora no eres celíaca, pero si te sigues relacionando con el gluten a diario, puede que en 10 años lo seas. Entonces, mejor reducirlo. Y lo de que seas intolerante, ya te digo, se puede ver a través de anticuerpos bajos y también, obviamente, con sintomatología. O sea, si tomo el gluten, me crea diarreas, estreñimiento, hinchazón, eruptos, falta de energía, malestar, y cuando lo elimino, todo eso se va, pues al menos eres intolerante al gluten. Y si vas a tomar algo de gluten, busca esto, un alimento bueno, de calidad.
un pan de masa madre, un pan de espelta, de centeno, que aunque, insisto, aunque lleve gluten, es de mejor calidad. El trigo está ya muy modificado genéticamente y nos sienta mal a casi todo el mundo. Sí, pero eso casi que sería como lo que hablábamos de cuando buscan las hormonas de las tiroides, que solamente buscan a lo mejor las TSH, pero la T4 y la T3 libre no las buscan. Pues con esto sería lo mismo. Sí, pero es que no te puedes ni imaginar lo que vemos nosotros aquí. La cantidad de analíticas que están por encima y como están bien ya no se mira más. Y luego cuando profundizas encuentras. Entonces se hacen unos análisis muy básicos que no nos están dando la información y me dicen, no, todo me ha salido bien, muy bien, lo que te han medido, pero hay 80 cosas más que no se han medido y que parece que sí pueden salir mal, no se puede medir todo, pero sí va asociado con tus síntomas. Vamos a mirarlas, eso es lo que hay que hacer. Claro, a ver. Cintia, uy, qué palabreja. Los antifúngicos orales que mandan a veces para la candidiasis pueden modificar negativamente la microbiota intestinal. Por otra parte, ¿hay algún probiótico sin FOS adecuado para tratar la candidiasis resistente a tratamiento tópico? Todo, hasta un tampón, todo lo que introduzcas a nivel vaginal va a modificar tu microbiota, vaginal y endometrial. El antifúngico, es que yo más que preguntarme si el antifúngico me va a modificar la candidiasis, vale, oral, perdón, vale, me da igual, afecta igualmente. Espera, estoy releyendo otra vez. ¿Ves? Me mandan a veces para la candidiasis. Vale, me mandan a veces para la candidiasis. Lo que yo no haría es que cada 2x3 tener candidiasis, tomarte un antifúngico y seguir así. Y luego decir, ¿me tomo un probiótico sin FOS adecuado para la candidiasis? No, lo que tengo que hacer es ir a mirar qué está ocurriendo, qué especie de cándida, porque tenemos muchas especies de cándida, que siempre pensamos que solo hay una, hay muchas. Mirar cómo está la demás microbiota, analizarla y en base a eso darte un tratamiento a ti. No con antifúngicos ni con probióticos si lleva o no lleva, sino por qué estás teniendo estas cándidas recurrentes. Eso es lo que yo haría. Porque no me vale de, pues dame un lactobacillus crispatus y eso me va a ayudar. Me va a ayudar un mes, 2 meses. Hay que leer y ver ahí qué está pasando. Vale, dice, en mi caso, lo leo yo, ¿vale? Dice Cintia, en mi caso fue por un antibiótico para la infección de orina. Ha sido una candidiasis aislada, por eso preguntaba. Vale, entonces el antibiótico te ha alterado la microbiota y ha hecho que ese desequilibrio que generas más cándida. Si solo es una cándida, vale, bien. El antifúngico y perfecto, y algún probiótico. Pero es que no siempre da síntomas. Esa es otra cosa. Muchas veces hay alteraciones de microbiota endometrial y vaginal que van a tratamientos, no se quedan, y luego miramos y habían un montón de cosas que no dan sintomatología. Entonces la cándida sí que da síntomas, pero el ureaplasma, por ejemplo, no da. Cándida albicans, vale. Toñi, ¿qué suplementación ves más necesaria en pacientes con endometriosis? Lo que consideras un básico, por ejemplo, debido a ese estrés oxidativo aumentado en nuestra enfermedad o la inflamación crónica asociada, o siempre hay que personalizar. Siempre hay que personalizar. Siempre. Y un básico, fíjate, hice esto, formulé el Fertility Formula, ¿vale? Que es para calidad ovocitaria. Os voy a leer lo que lleva. Lleva 4 gramos de mioinositol, 300 miligramos de ubiquinol, coenzima Q10 en forma de ubiquinol, citrato de magnesio, 400 unidades de vitamina E, 1,9 de melatonina, omega 3 2000, metilfolato 1000, que es lo de la homocisteína que hablábamos, ashwagandha 500. Y esto sería como un básico para la fertilidad. ¿Qué me está ocurriendo? Que mujeres con endometriosis que están tomando esto para mejorar su calidad ovocitaria, mejoran muchísimo sus síntomas de endometriosis. Me dicen, ya no me duele la regla. Se ha reducido el dolor, me encuentro muy bien, descanso mejor, tengo más energía. Claro, porque he dado ubiquinol para la célula.
la vitamina E, la melatonina y el mioinositol, si además detrás había algo de insulina, el mioinositol me lo está regulando. La vitamina E como antioxidante también para las células. La ashwagandha me ayuda al tema del estrés y a la fatiga adrenal, al problema de fatiga adrenal y estrés asociado. El omega 3 me desinflama. Entonces, claro que está ayudando a mujeres con endometriosis. ¿Es para la endometriosis? No, no es para la endometriosis. Pero ayuda. Entonces, para mí un básico sería eso, que haya omega 3, que haya un antioxidante potente, ubiquinol, pero ubiquinol, no ubiquinona ni coenzima Q10. A veces combinar con PQQ, que es otro que ahora está bastante bien también. La serrapeptasa, que os he dicho, ayuda muchísimo a nivel de adherencias y de implantes. Ayudar al hígado, que eso se puede hacer con infusiones y con la alimentación. Y ya está, mitocondrias, inflamación, estrógenos, pues por ejemplo, lo que decíamos, a través de la alimentación con judías verdes, con brócoli, crucíferas en general, sobre todo el brócoli, pero crucíferas en general también te pueden ayudar, no todo es suplementación. También os digo, si yo me tomo esto, pero luego como mal, tampoco me va a servir de mucho, ¿eh? Y no gestiono el estrés, tampoco me va a ayudar mucho. Pero eso sería como mi básico. De hecho, estamos, no lo sabe nadie, ¿eh? Estamos gestionando y mirando para hacer algo de así, ¿no? Un básico para endometriosis. Un suplemento que nos ayude para endometriosis. Sí, estoy insistiendo mucho porque me lo dicen, no, pero tenemos otro que tiene esto, lo otro. Digo, no, uno que les regula el ciclo. Digo, no es una regulación de ciclo, no es un síndrome premenstrual, esto va más allá, esto es endometriosis, necesitamos. Pero claro, a mí me han jodido con la serrapeptasa porque se le han quedado las farmacéuticas. Entonces, veremos. Pero estoy en ello. Porque sé que ayudaría mucho. Si ya que no es para endometriosis, ayuda, pues si hiciéramos uno más específico, le metes ahí un poco de indol 3-carbinol que ayuda a la detox hepática, le metes la Q10, le metes el omega, el magnesio también nos viene bien ahí. Citrato de magnesio y melatonina y funciona bien. Y serrapeptasa, eso sería genial. Pero bueno, si no meteremos otra encima. Toñi, sueño, descanso y ritmos circadianos. Pues, aunque no nos guste, nosotras estamos programadas desde hace unos milloncitos de años a que cuando se va la luz dormimos y cuando aparece otra vez el sol nos tenemos que despertar. Y entonces en ese horario en el que dormimos se producen un montón de procesos, entre otros que tienen que ver con el hígado y con ese intestino y con el sistema inmune, para donde se hace limpieza, regeneración. Y si no mantenemos esos horarios, pues todo esto se altera. Entonces, deberíamos, o sea, nuestro cuerpo, por ejemplo, a partir de las 11 de la noche ya no hay proceso digestivo, por lo tanto deberíamos cenar sobre las 9 o muy tarde y deberíamos irnos a dormir a las 11 de la noche. A partir de las 9 intentar pues que sean unas luces suaves, más amarillas, no blancas ni azules, quitar por supuesto teléfono, tablet, todo, leer, para no activar, porque lo que estás activando a través del ojo de la luz es el cortisol, y si hay cortisol la melatonina no sube. Y la melatonina la necesitamos para inducir el sueño y la melatonina nos ayuda a tener un sistema inmunológico competente. Entonces hay que respetarlo porque afecta bastante al sistema inmune, al sistema hormonal y al sistema nervioso. Espero que esto sea la respuesta. No sé cuál era bien la pregunta porque era ritmos circadianos, pero que hay que respetarlos. De Ana. Tengo endometritis, ¿se puede tratar solo con medicamentos o es recomendable un tratamiento integral? Otro tema. Si temas, será por temas. Vale. Volvemos otra vez al tema solo ginecológico y solo se trata la parte ginecológica y se olvida todo lo que hay alrededor. Si yo tengo una endometritis por un ureaplasma, doy un antibiótico, elimino el ureaplasma, ese ureaplasma me ha creado un desequilibrio que con el antibiótico no se ha solucionado y el antibiótico me ha creado más desequilibrio de microbiota. De hecho, ya sabemos, antibiótico y enseguida aparece la cándida. Vale. Si yo elimino el patógeno con antibiótico, vale, estoy eliminando una parte, pero hay otra, seguro que lactobacillus están bajos. Y si lactobacillus están bajos, la tasa de implantación baja. Entonces, no, hay que hacer
un tratamiento de alimentación, porque también es muy importante la alimentación, la microbiota endometrial, de alimentación y suplementación. Además del antibiótico. El antibiótico tiene que estar, pero además de eso, todo lo demás. Te dan todas las gracias por el chat Gracias a vosotras por aguantar la chapa. y que hagamos otro pronto, dicen por aquí. Sería interesante, es que he estado pensando que sería muy interesante con nutricionista, pero también sería interesante con una de las PNIs para hablar solo de microbiota. Pues Eso podemos estaría hacer muy- dos, uno de cada. Claro, es que yo aquí cosas más básicas, pero uno solo de microbiota estaría muy chulo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Bueno, sabéis todas que, o sea, como socias y tal, que tenemos acuerdo con Toñi, con el centro de Toñi, ¿vale? O sea, estamos constantemente en contacto con ellas, con lo cual cualquier cosa que necesitéis, de verdad decidlo. Lo tenéis también en el dossier de los acuerdos y todo, tenéis su contacto, tenéis todo. O sea, que tenéis acceso a ellas también, me refiero. ¿Vale? Creo que Cualquier. claro, perdón, no queda ninguna pregunta más, Amparo, no hay nada, No María. tenemos ya nada más. El ¿No? chat Pues tampoco. nada, chicas. Los agradecimientos. Palmas. Sí, la Bien, verdad es me alegro. que esto siempre, o sea, Toñi siempre es caballo ganador en en nuestra asociación. La verdad es que es una maravilla, la verdad, es una maravilla. Alguien que habla nuestro idioma, alguien que nos entiende, ¿vale? O sea, a mí me gusta mucho una frase de comprender es aliviar, pues, o sea, es que es, es una maravilla estar con Toñi, que nos cuente, que todo lo que le preguntamos siempre sabe, o sea, sabe darnos una respuesta buena. Lo dicho, tenéis su contacto en los acuerdos, nos tenéis a nosotras también para acceder a ella. Y nada más, gracias a todas por el esfuerzo de aún habiendo pasado lo que os hemos taladrado con la Endomarch, con todo, y sobre todo, pues nada, gracias Toñi una vez más por tu tiempo, por dedicarnos una Placer. tarde. Y nada, sí, o sea, a mí me gustaría mucho el hecho de con Nutri, del tema de Nutri da mucho que hablar entre las socias. El tema de microbiota, bueno, para mí ya es lo más. Así que nada, seguimos en contacto. Vale, Y mándaselo a Analía o escribe y lo organizamos, de verdad. sí, Hablo yo con las chicas. perfecto, Muchas perfecto. gracias, Toñi. Nos ha encantado. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias a todas las participantes, chicas. Espero que os haya gustado. Nos veremos pronto. Gracias por Nos vemos organizarlo. muy pronto. Pasad Nos buena vemos noche pronto. Gracias y por nos vemos organizarlo. muy Vale, pronto. Pasad adiós, buena chicas. noche y buenas Gracias. Adiós. Chao, Gracias. gracias.